La crisis económica que azota al país está afectando muy duramente a la industria nacional. Estas imágenes que veíamos recién corresponden a este sector porque ya son varios meses de caídas consecutivas y muy profundas en los niveles de producción. Mabel, esto es muy preocupante porque bueno, la industria está en el corazón de la economía y además es un gran factor de ocupación de mano de obra. Y bueno, Argentina siempre se enorgulleció de ser, dentro de la región, de tener un sector industrial bastante diversificado. Sí, que eso es además lo que permite plantearse una estrategia de desarrollo básica en cualquier país moderno. Necesita tener una industria integrada, una industria desarrollada y además es justamente como vos recién decías, porque es la que genera la posibilidad de crear mano de obra y por más allá de los avances tecnológicos que hoy están expulsando de mano de obra en la industria, se sabe que todas las cadenas integradas, el sector industrial crea muchísimo más empleo que otros sectores, por ejemplo, que el sector agropecuario, por lo cual cuando se afecta a la industria, el impacto sobre la calidad de vida y sobre la posibilidad de subsistencia de la mayoría de la población se ve muy resentida, ¿no? Bueno, para entender por qué está pasando en la industria argentina, por qué está cayendo, hoy está con nosotros Pablo Dragún, que es director del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, economista de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, Pablo. Gracias por venir. Y, ¿por qué está? Ponernos un poco en contexto, ¿hace cuánto tiempo que está cayendo la industria? Leemos también que ha caído lo que se llama el factor de ocupación de la capacidad instalada, ¿sí? Explícanos qué está pasando con estas dos cosas. Bueno, muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Mabel, por la invitación. Bueno, básicamente el sector industrial argentino, digamos, si tomamos la comparación interanual, o sea, comparando el mismo mes contra el mes del año actual contra el mismo mes del año anterior, llevamos de caída consecutiva desde el mes de mayo hasta el mes de febrero, es el último dato que tenemos, pero ya el dato de marzo posiblemente de mal. Eso es en el promedio, pero la verdad es que hay sectores que ya incluso los primeros 4 meses del 2018 que ya venían funcionando en caída, tal vez los tiraban para arriba los sectores automotriz, los sectores vinculados a la construcción como cemento o otros materiales para la construcción y el sector siderúrgico. Pero en el promedio había algunos sectores que estaban por debajo. ¿Cuáles, por ejemplo? Sí. Por ejemplo, el sector textil, el sector calzado, el sector gráfico. Hay otros sectores que están en un nivel más intermedio, como por ejemplo metalmecánica, algunos rubros de alimentos y bebidas,
como que a veces el número en promedio puede ocultar parte de la información. Por ejemplo, bueno, a principios de 2016 con mucha liquidación de soja y liquidación y molienda de soja, el indicador dio muy positivo, pero sobre todo por ese sector. Claro. A veces pasa eso, que hay algunos sectores que ponderan bastante, si les va muy bien, tiran para arriba el promedio, pero bueno, dentro de ese promedio ocultas, entre comillas, que otros sectores no están tan Entonces, tan en dinámicos. promedio desde mayo hasta febrero, marzo, ¿la caída de cuánto es? Y estamos en torno, no tengo ahora el promedio exacto, pero más o menos en torno a un 8%, más o menos. Sí, sobre todo acentuado desde octubre, con lo cual yo creo que más o menos el último trimestre del 2018 y el primer trimestre del 2019 va a dar una caída más cercana en promedio al 9-10%. Entonces, cae la producción y los industriales habían invertido, digamos, en los años previos en ampliar su capacidad de producción porque no esperaban este escenario. Entonces, ¿qué pasó allí? Bueno, evidentemente, digamos, el factor de utilización de capacidad instalada, como antes bien decías, está en niveles relativamente bajos. Pero bueno, eso también varía por producción. Por ejemplo, el sector automotriz tiene la capacidad de hacer más de 1 millón de autos al año, 1.200.000, y está más cerca de 450, 500.000 con toda la furia. Con lo cual, tercera parte casi. Claro, exactamente. Y también hay sectores que en sí funcionan a una mayor, utilizando más capacidad instalada, los que tienen más economía de escala, como el sector petroquímico, el sector siderúrgico. En promedio lo que pasa es que hay inversiones realizadas y modernizaciones, pero bueno, si la demanda, tanto interna como externa, no tracciona, bueno, evidentemente nadie produce para perder dinero. Entonces, eso es el resultado de lo que se está viendo, y además en un contexto donde los costos de tener capital hundido son muy altos por las altas tasas de interés. Claro. En la segunda parte del programa vamos a hablar de las exportaciones y de las pymes, que si hay alguna salida por el lado externo, pero concentrémonos ahora un poco más en el mercado interno. Hay una caída del consumo de la población que se ve en los números y las ventas de los supermercados, y obviamente los proveedores del supermercado son empresas industriales, manufactureras. ¿Cómo es el panorama allí de las empresas que atienden al consumo interno? Y es complejo porque básicamente de toda la producción industrial, casi un 70-80% de la producción se dedica al mercado interno, y tenés un doble problema. Por un lado, la falta de demanda, mejor dicho, la caída de demanda de productos, que incluso lo vemos en algunos rubros de alimentos y bebidas, que uno esperaría que es el rubro donde se va a seguir vendiendo, o mismo más también, inelástico, ¿no? Más inelástico, mismo también en algunas cuestiones de medicamentos que hablan a las claras de la baja del consumo, además de, por ejemplo, la pérdida de empleo del sector comercio, que eso es más o menos un proxy de cómo viene el tema del consumo. Y entonces hay muchos, digamos, dentro de este entorno de cierta imprevisibilidad de costos, por cuestiones financieras, cambiarias, y a cuánto va a ser el valor de reposición, muchas empresas que venden al mercado doméstico, una vez que venden, como se estiraron los plazos de cobro justamente con las cadenas por esta complejidad de las tasas de interés, termina generando un sobrecosto sobre el producto, digamos, con una tasa de interés del 2,5, 3, 5% mensual, por decirlo de alguna forma. Un mes más sin cobrar es un 5% más de costo, digamos, de dificultad para financiar tu capital de trabajo, que sigue operativo. Los trabajadores, los aportes para las cargas sociales, los costos fijos instalados, pagar la energía, pagar el gas. Eso es muy interesante porque se ha hablado poco digamos, del peso de la tasa de interés como un factor de costo, ¿no? que alimenta la inflación, porque es un empuje más de costos, es un costo más que enfrente el empresario cuando tiene que fijar sus precios, ¿no? Sí, totalmente. A ver, una economía más normal, o con tasas de interés que sean más normales, o no tan elevadas, no es un costo muy fuerte.
digamos, estamos hablando de, no sé, de medio punto mensual, no es algo que vaya a incidir fuertemente en el costo del producto, pero cuando estamos hablando de estos niveles de tasas, 5% mensual, si tarda 90 días en cobrarlo, es un 15% más, es bastante, y obviamente termina presionando en materia inflacionaria hacia más adelante, porque los costos al industrial le terminan subiendo y él tiene que pagar, como dije antes, su capital, su giro operativo. Entonces incluyen los precios, la tasa de interés. Claro, la tasa de interés, lo que creo que cuál es la estructura de costos que ha aumentado enormemente para todo el sector, ¿no? Es decir, tasas de interés para financiar caja, para financiar el stock, el aumento de tarifas enormemente para las que consumen según el tipo de industria, pero eso también debe haber una variable, y también el hecho de lidiar con la inflación. ¿Sí? Estamos en un escenario... Es un escenario muy complejo, la verdad que sí. De alta inflación ya. Estamos ya pasamos de un escenario de una inflación del 2% mensual, que es mucho más elevada que el resto del mundo, pero nos llamaría más bien moderada a media, un escenario, por lo menos con los últimos datos, de una inflación más cercana al 4%, que esperemos que tienda a converger a la baja, pero si se mantiene un escenario... ¿Cómo lo interpretan ustedes este cuadro? Y nosotros creemos un poco que, obviamente, todo el tema del tipo de cambio tracciona indefectiblemente sobre el tema inflacionario, porque buena parte de la economía está, tiene insumos importados, o sea, o son bienes finales importados o tiene insumos importados para producir. Entonces, cualquier salto, llegándolo a otro terreno, no sé, estrictamente la industria, no sé, cuando es la producción de soja, tiene que pagar por los insumos, y los insumos están dolarizados, de hecho, por más que se paguen en pesos. Entonces, ese traslado del tipo de cambio se traslada directamente a costos, y eso termina presionando en el precio final de venta. Hay que ver en qué medida y de qué forma se puede realizar esa venta. Una cosa es el precio que fija. Yo a veces le digo a mi esposa, que ella dice, qué caro está todo en Mercado Libre. Digo, mirá, está vendiendo esto a 10.000 pesos. Digo, bueno, hay que ver si lo vende, porque yo puedo poner algo a Mercado Libre, yo puedo poner este vaso de agua a 10.000 pesos en Mercado Libre. Si alguien me lo compra, bueno, pero el precio normal no está ahí. Pero bueno, en la economía también uno pierde, estamos perdiendo la dimensión de qué es caro y qué es barato. Eso es lo que venimos viendo y discutiendo, no estrictamente en la UIA, pero con algunos economistas, ya uno empieza a perder esa noción de precios relativos, lo cual es complejo. Bueno, en el bloque que viene vamos a seguir hablando sobre la industria y particularmente de las exportaciones industriales y la situación de las pymes industriales, que son muy importantes en la Argentina. Ya volvemos. Biogénesis Bagó es una compañía pionera en la elaboración y comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Todo el conocimiento, la experiencia y la tecnología al servicio del productor. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Elegí digital y paga menos. Obtené un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. Corteva AgriScience, una nueva compañía agrícola que nace con 200 años de experiencia. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. La inflación actual está afectando a todos y cada vez es más difícil hacer las compras de todos los días. Hoy lo primero que hace una familia para salir adelante es achicar los gastos. En La Matanza te queremos ayudar.
Te llevamos sin cargo hasta el mercado central y también te acercamos ferias barriales para que te rinda más la plata. En La Matanza te damos soluciones. Llegó Super Podemos, el programa de precios accesibles. Matanza avanza. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Chevrolet. Find New Roads. LATAM y vos. Juntos, más lejos. Somos mineros, desarrollando Veladero con tecnologías innovadoras y los más altos estándares de seguridad. Minera Andina del Sol. Seguimos en Asuntos Públicos y hoy haciendo foco sobre la situación de la industria, la crisis en la industria que acompaña la crisis económica general. Y lo que vamos a tratar en esta última parte del programa con Pablo Dragún, director del Centro de Estudios de la Unión Industrial, de la UIA, es qué pasa con las exportaciones. Porque cuando uno siempre en la Argentina el mercado interno se caía, dice, bueno, por lo menos aumentaban las exportaciones. Con un tipo de cambio hoy que aparentemente sería muy favorable. Sin embargo, el último informe de Comercio Exterior muestra una caída en las exportaciones industriales respecto al año pasado, con un tipo de cambio que es el doble prácticamente. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, básicamente el principal problema que tenés ahí es que tenés un esquema de reintegros y derechos de exportación que, digamos, se pensó con una lógica más fiscalista que productiva, o qué es lo que pasa en el mercado real, y ese sobrecosto que termina teniendo el producto exportable, además de los otros costos que, como decíamos antes, en dólares que siguieron subiendo porque la inflación del primer trimestre fue de casi un 12%, como toda esa suba de costos y además este esquema medio rígido y que no está pensado con la agregación de valor, hace que Argentina podría exportar más autos a Brasil, por decir el ejemplo más común, o otro tipo de productos industriales que le siga costando más. Y también volvemos al punto anterior, es difícil entender cuál es el costo que tiene alguien para vender afuera. Requiere toda una ingeniería, amén de que no se exporta tan rápido, es más fácil ajustar las importaciones con el ajuste del consumo que hacer crecer fuertemente las exportaciones. Que depende de otras variables más complicadas también. Cómo encontrás mercados, cómo actúas con esos mercados, ¿no es cierto? Pues exporto, ¿cómo? Exactamente. Ahí debería haber una política integral de desarrollo de exportaciones, hasta de una venta agresiva, dirigida desde arriba, con cancillería, pero digamos, tenés que focalizar al sector público dentro de sus múltiples ministerios hacia una política marcada, pero cuando hay una política que va para un lado y otra para el otro, es a veces medio complejo. Pasaba también, pero eso no es una cosa puntual de este gobierno, pasaba también con el gobierno anterior y se dio demasiadas veces en la historia, digamos, trasciende a la cuestión específica de este gobierno. ¿Y hay hoy, ustedes ven algún tipo de política industrial o algún intento de política industrial de parte del gobierno? Hay algunas iniciativas interesantes que se lanzaron, que intentan favorecer, pero el problema es que con una macroeconomía, digamos, con esta cierta imprevisibilidad, como decíamos antes, cambiaria, de costos, con tasas de interés tan elevadas, a veces es tan fuerte ese océano en el que está nadando la industria que las políticas puntuales no terminan de tener ese efecto puntual. Habría que pensar, digamos, la macro desde una mirada integradora y pensando en el desarrollo, no solo industrial, sino el desarrollo productivo general, y que el principal problema de Argentina es que no genera riqueza hace demasiado tiempo, hace por lo menos 8 años que el PBI per cápita está más o menos congelado, más allá de los últimos bajones que fueron relevantes. Dante Sica es un hombre que conoce muy bien los problemas de la industria. Sí. ¿Lo ven con alguna iniciativa particular que ustedes dijeran, bueno, han hablado con él, le han dicho, no sé, vamos para algún lado en particular? ¿O cómo es el diálogo con él y qué pasa en ese sentido en el armado de las políticas hacia el sector industrial?
Sí, nosotros con Dante y también con Cabrera anteriormente, digamos, teníamos muy buen diálogo, y también con todos los secretarios y subsecretarios de Estado, que la mayoría continúan, y hay diálogo en ir resolviendo cuestiones puntuales, llevamos propuestas, hay algunas que son tomadas, otras son menos tomadas, y algunas son a medias y algunas directamente no. El diálogo está. Nosotros como Unión Industrial Argentina presentamos un proyecto de 35 medidas pymes y 10 medidas regionales para tratar de ir solucionando algunas cuestiones. No es una política económica integral, lógicamente, son políticas más bien puntuales, pero entendemos que, o por lo menos entiendo yo, que el Estado en sí mismo debería tomar una visión a partir de un punto integradora, y que no sea no refundacional, sino, digamos, abarcando a todo el tejido productivo, obviamente dentro del diálogo social, vinculando al sector trabajador, al sector empleador, a actores de la sociedad civil, incluso también a ciertos movimientos sociales, y bueno, tratar de ir armando toda una estructura que rompa esta heterogeneidad productiva que Argentina presenta hace por lo menos 40 años y que hace también tan difícil. Claro, pero digo, ¿está en el ADN de una política macroeconómica como la que se está desarrollando en estos últimos 3 años pensar en una política industrial, una política activa de parte del Estado? No, es complejo, porque con una mirada, digamos, bien de corte fiscalista, y hasta te diría que no, un corte fiscalista que no apunte, digamos, hacia ver de materia dinámica cuál es el que aporta más valor agregado, sino a ver dónde se puede recortar hasta políticamente viable, hace difícil, digamos, el hecho de pensar una política industrial integral. Hay que creer en eso. Hay que creer que tenés que tener herramientas. Sí. ¿No crees que esas herramientas son necesarias? Lo que pasa es que el resto del mundo están todos haciendo política industrial muy agresiva, incluso de distintos signos políticos, ¿no? Prácticamente no hay ningún país que no haga política de desarrollo productivo de alguna forma, ya sea o con pero digamos, no como una ley. En Argentina somos muy, acá meto a mis amigos a vos, somos muy de los libros y los códigos, y buscamos que esté todo contenido en una ley. La ley esta. Y tal vez a veces más que ley necesitas, digamos, cosas que funcionen y que pueden ser como o exenciones tributarias o más impuestos para uno, y después, digamos, temas para bajar el costo, temas de, obviamente, inversión más en ciencia y tecnología, educación, y bueno, a ir llevándolo. O sea que en esto estamos a contramano del mundo, de la mayoría vos estás planteando que hay países en los que distintos signos ideológicos están impulsando políticas industriales muy agresivas, y nosotros no. Sí. Nosotros no tenemos políticas industriales. Las pymes industriales, me imagino que deben ser las más perjudicadas, sobre todo por los costos financieros. ¿Qué perspectiva tienen? Y está complejo, depende también, digamos, del sector en el que estén. Hay algunos sectores que quizás no le están pasando tan mal, y otros sectores que, como los que mencioné antes, que como lo que es el sector de textil, indumentaria, calzado, gráfico, juguetes, algunos sectores, algunos rubros de metalmecánica que están más complicados. La situación ahí, digamos, son a veces políticas de contención, que pueden ser, digamos, desde que la AFIP no se ponga muy estricta. El otro día veía en Twitter a alguien que mostraba una foto de un jugador saliendo de la cancha de una camilla y el árbitro sacándole la tarjeta roja, y decíamos, bueno, esta es la situación, esto es lo que hace la AFIP a veces con las pymes. No sé si es tan así, pero hay algunas medidas que están llevando hacia ese lugar, digamos, tratando de subsanar, porque también la propia macro hace que las pymes entren en una menor categorización, digamos, en un menor nivel y menor nivel de cumplimiento tributario. Entonces, bueno, hay que solucionar un poco ese asunto. Entonces, ¿en la industria no se sienten un poco discriminados con respecto al campo? Porque, por ejemplo, cuando hay sequía o inundación, siempre se decreta la emergencia agropecuaria y se condonan impuestos. En cambio, nadie decreta la emergencia textil o la emergencia plástica, digamos. Ustedes no pensando en decir, bueno, nosotros también tenemos una flor de emergencia acá, ¿no? Pero bueno. Es interesante, quizás ellos tienen el plus de que es un fenómeno climático que tocó
obviamente uno se puede cubrir con Claro, seguros, sí, sí. esas cuestiones que están y que Sí. existen en el mercado. Seguros, sistemas de riego, unas cuantas cosas Hay para bastantes hacer. cosas interesantes. Y la industria tal vez, a veces son cuestiones a veces o de políticas o tal vez de que el mundo te lleva a un lugar más complejo. Obviamente la emergencia de China digamos, hace más difícil algunos sectores. Pero la verdad es que ningún país se termina de desarrollar, digamos, poniendo como o en una antinomia industria-campo o servicios. La verdad es que la industria tracciona de un lado y del otro y también a su vez es traccionada. Tracciona tal vez más la industria que otros, incluso gran parte de la innovación se realiza a nivel industrial, que después lo utilizan los servicios. Por ejemplo, todo esto de Amazon con los robots que lleva de un lugar a otro. Bueno, Amazon uno diría, bueno, es una empresa claramente de servicios, pero cuando lo ve, digamos, cómo que funciona, uno lo etiquetaría, digamos, con la concepción anterior de esto se parece más a una industria, como el video que veíamos al principio. Claro. Entonces, la cosa en el mundo está más compleja y quizás en Argentina a veces discutimos mucho sobre categorías que quizás pasaron un poquito Eso en el minuto que nos queda, ¿eso es lo que se llama la industria 4.0? De esa cosa tan moderna de integración de sistemas y de tecnologías. Sí, hay distintas tecnologías de esta cuarta revolución industrial. Una de ellas es eso, digamos, es vincularlo a lo que es tanto la nanotecnología como a, digamos, lo que es Internet de las cosas, mismo realidad aumentada. Hay un montón de cuestiones que cambian en el proceso productivo que terminan haciendo cambiar. Tal vez a veces vemos mucho la cosa como el producto y el resultado final. Bueno, acá hay un auto y a veces te importa más el proceso y qué es lo que se hace, que eso sí tiene tal vez un ADN industrial. Bueno, muchas gracias. Bueno, es una pena porque un país que exporta reactores nucleares a Arabia Saudita, por ejemplo, tiene una cantidad de capacidades que están desaprovechadas, pero ojalá que en algún momento repunte todo esto. Gracias, Pablo Dragún de la UIA, por estar con nosotros, y a ustedes, esto fue Asuntos Públicos.